¿En tu salón hay algo de bullying, no? A veces antes había un niño más o menos delgado que a veces siempre agarraba al cuello de los demás y a veces nos maltrataba. Pero un día alguien, no me acuerdo cuál compañero, pero sí era alto como él y le dijo que vaya a buscar a alguien de su tamaño y el próximo grado, o sea, en segundo grado creo, que no volvió al colegio, se salió. Dile también de la chiquita que es gordita. ¿Verdad? Y, sí, sí. Un amigo me dijo que me insulte y le diga gorda por y me iba a dar dinero. Yo me quedé impactado porque imagínate, en el salón, no sabía que iba a decir eso, pero nunca le insultó a la niña yo le tampoco, dije, porque eso no debe ser, pues, ¿no? yo le dije que me siga y actúe como si lo hubiera dicho, pero luego le dije a ver si me daba el dinero en realidad y si me lo dio. Entonces fui a acusarlo con la profesora. Realmente lamentable el testimonio que acabamos de observar. Sin embargo, así como este, ocurren mucho más casos de bullying en distintos colegios del Perú. Inclusive en este vemos cómo los niños no solamente hacen bullying, sino que también incitan y fomentan al bullying. Bueno, de esta forma empezamos una nueva edición de este programa. Yo soy Milton Navarro y esto es Enfoque Informativo. Bien, en los últimos días el colegio Víctor Raúl Haya de la Torre se ha encontrado en el ojo de la tormenta luego de que la madre de uno de sus estudiantes denunciara al colegio por un supuesto caso de bullying, lo cual conllevó a trágicas consecuencias. Veamos esta nota. Hace unas semanas se suscitó un lamentable hecho en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, número 5167, ubicado en Zapayal, en el distrito de Puente Piedra. Según Saraí Yanela Alvarado Hernández, madre del menor de 11 años de origen venezolano, su hijo habría sido víctima de bullying y xenofobia en el colegio. Todo habría iniciado durante la última semana del mes de abril, cuando el menor patrullaba y anotaba a todo aquel alumno que llegaba tarde, ya que desempeñaba la labor de policía escolar. Sin embargo, uno de sus compañeros no tomó bien el hecho de ser acusado por tardanza y comenzó a propinarle empujones que no pasaron a mayores. A pesar de que todo concluyó sin ninguna lesión grave, días después ambos alumnos volverían a tener una riña, lo cual desencadenaría con la hospitalización del menor. El día 3 de mayo, cuando el niño ingresa al hospital del niño el día 3 de mayo, ahí recién le indican una tomografía cerebral donde corroboran que el niño tiene una hemorragia intraventricular postraumática. Es allí donde comienza todo el calvario. Este mismo día me lo querían dar de alta con dicho diagnóstico. Bien, cabe destacar que este diagnóstico obviamente era algo delicado y aún así ellos querían dármelo de alta por la presión mediática. Había muchos medios de comunicación involucrados en el caso. Días después se propagó un rumor en el cual aseguraban que no existía ningún caso de bullying en el colegio Víctor Raúl Haya de la Torre. Se culpaba al padre del menor de la brutal golpiza, algo que Saraí desmiente tajantemente. Con respecto a esto, quiero dejar bien, pero bien claro que el padrastro de mi hijo en ningún momento lo ha tocado, lo ha agredido de ninguna manera. Ellos se llevan muy bien, son amigos, comparten juegos, se integran, salimos a comer, paseamos. El Ministerio de Educación precisó que el sábado 7 de mayo el menor de 11 años fue dado de alta médica del Instituto Nacional de Salud del Niño, ubicado en Breña, y procederán a realizar un monitoreo. Conversar con las trabajadoras sociales, movilizar muchas personas, gracias a la ayuda de muchísimas personas, logran dejar internado al niño. Y es allí donde empiezan a hacer los diferentes estudios para determinar de qué se debía y todo eso. Es por esta razón que la primera Fiscalía Provincial de Familia de Puente Piedra abrió una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de lesiones en agravio de un menor al interior de la institución educativa. Para ello, el fiscal provincial Alfonso Fausto Infantes Castillo dispuso que la indagación se realice con la celeridad que amerita el caso para encontrar a los responsables. Señaló además que los directivos y docentes del colegio también brindarán su manifestación para contribuir con las diligencias. El Parlamento venezolano dispuso que diputados de dicho país viajen a Lima.
Ellos tendrán la misión de reunirse con autoridades y congresistas peruanos y además investigar exhaustivamente los hechos ocurridos aquí en el Colegio Víctor Raúl Haya de la Torre. Cabe resaltar que los distintos colegios del Perú, tanto públicos como particulares, deben tener un protocolo a seguir en caso se presente algún caso de violencia o bullying dentro de su institución educativa. El área de psicología sería la encargada de hacer el seguimiento, en vista que nosotros los docentes no podemos ahondar mucho en el tema de ello, pero sí de repente brindar la asesoría emocional al niño, conversar con él, preguntar qué es lo que le está pasando, no tan a fondo, pero tratar de tomar las primeras medidas necesarias, la atención inmediata que debemos de tener, el soporte emocional, que es el factor primordial en todo ello. De igual manera, es importante la presencia de los psicólogos en los colegios, ya que ellos, en conjunto con los docentes y tutores, serán de vital importancia para erradicar el acoso o violencia en la escuela y serán el principal soporte del menor en caso se suscite un caso de bullying dentro de la institución educativa. La inteligencia emocional y habilidades sociales, que es como educar en asertividad, empatía, el pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo la evaluación de consecuencias de sus comportamientos, porque ya cuando están en secundaria los chicos ya saben lo que están haciendo. Entonces, crearles conciencia sobre el daño que pueden ocasionar ciertas conductas va a ser clave para poder frenar un poco el acoso escolar. El Ministerio Público reiteró su compromiso de prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley, así como velar por la recta y efectiva administración de justicia. Bien, lo más curioso de este caso es que pese a haber denunciado al colegio, la señora Saraí viajó este domingo a Venezuela, donde fue recibida por el viceministro de Cancillería venezolana. Sin embargo, en información exclusiva con nuestro programa, la señora declaró que sus representantes legales continúan con el caso en Perú, mientras que ella en Venezuela se encarga de velar por el bienestar de su familia. Continuando con el tema de bullying, a ningún padre le gustaría escuchar que su hijo es el acosador. Por eso, en el siguiente informe explicaremos qué es lo que motiva a un niño a hacer bullying y qué medidas se deben tomar al respecto. Veamos la siguiente nota. Según el Ministerio de Educación, entre enero y noviembre del 2019, último año de clases presenciales, se registraron 11.934 casos de bullying en colegios públicos y privados a nivel nacional. De estos casos, 75 de cada 100 sucedieron aquí, en un salón de clase. Mucho se habla sobre el bullying y sobre cómo se debería apoyar a los niños o niñas que están siendo víctimas de algún tipo de abuso físico, verbal o psicológico por parte de sus compañeros en el colegio o en algún otro lugar donde puedan estar enfrentando este tipo de agresión. Sin embargo, poco se habla acerca de las personas que ejercen este tipo de acciones. Hablamos de los niños o jóvenes abusadores o también llamados bullies. Pero, ¿qué hay detrás de los niños que hacen bullying? ¿Cuáles son las causas para que se dé esta situación? Angie Campaña, psicóloga educativa, afirma que los bullies generalmente tienen problemas de autoestima y lo que buscan es llamar la atención de los demás. Usualmente los niños abusadores presentan una baja autoestima, es decir, tienen esa necesidad de querer ejercer un poder sobre las demás personas. Por ello suelen elegir a sus víctimas como los más pequeños o los más vulnerables. Además, traen un estilo de crianza, puede ser autoritario, negligente en relación a la atención de los padres, el cuidado que se les brinda y sobre todo los conocimientos que estos adquieren sobre ellos. También, para poder identificar a los posibles agresores, es necesario constatar el entorno en el cual viven. Los niños pueden ser potenciales bullies si crecen en familias autoritarias o en familias negligentes, sin ningún tipo de control. En su mayoría las causas son externas. Tenemos a la familia, los cuidadores, la comunidad, ¿no? El barrio, la zona donde viven y la sociedad de por sí. Para los padres de familia puede ser un duro golpe el enterarse que sus hijos son los acosadores y para ello se recomienda no pasar por alto las señales de alerta que pueda dar el menor en el colegio o en su hogar. Debe comunicarse con su menor, debe pedir que le comunique, que le explique todo lo que ha pasado, explorar cómo está su hogar, cuáles son sus propias conductas que de repente hacen que su hijo considere la violencia como algo normal, como algo que está bien.
Cabe recordar que existen diversos medios para reportar casos de violencia escolar en forma confidencial y segura a través de la página web sisebe.com y la línea telefónica 0800 76 888 o al WhatsApp 991 410 000. Bien, como lo acabamos de ver, son realmente alarmantes las cifras que nos presenta el Minedu y el INEI, y es necesario tomar acción. Está en manos de los padres fomentar actitudes positivas en los niños y estar pendiente de ellos. Debemos también estar alerta a cualquier cambio que ellos puedan presentar. Según la UNESCO, el 30% de los estudiantes ha sido víctima de acoso escolar. Pero ¿conocemos acerca de todos los tipos de bullying? Veamos más sobre esto en la siguiente nota. El Perú ha registrado más de 40.000 casos de acoso escolar por parte del personal educativo y el alumnado. Entre ellos, el 52% de bullying se da entre escolares y el 48% se da de profesores estudiantes. Sin embargo, muchas personas no conocen el significado del bullying ni los tipos que existen de esta problemática. El bullying es el acoso escolar, que también se puede dar en otros aspectos, como por ejemplo en el trabajo, en cualquier lado en realidad. Tiene que ver con una conducta negativa, vamos a decirlo así, de hostigamiento y consistente, continua, hacia una persona. Ir desde lo verbal hasta los extremos como lo físico, ¿no? Que también puede ser indirecto, puede provocar que la persona se provoque a sí mismo daño físico. Existen 9 tipos de bullying que muchas veces las víctimas no saben diferenciar, pues creen que el bullying solo es válido en las escuelas y no fuera de ellas. Entre estos tipos se encuentran aquellos que son muy reconocidos a simple vista como el bullying físico, verbal, psicológico o ciberbullying, y otros que la gente ignora completamente como el llamado chivo expiatorio, el branding bullying y el mobbing. El tema de la exposición a través de redes sociales con la intención de humillar a la persona, eso es el ciberbullying. Ese es el problema también de las redes sociales, que de cierta forma te dejan esta libertad para actuar en un grado impune, por así decirlo, ¿no? Según la plataforma creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, No al Acoso Virtual, se ha reportado un incremento de ciberbullying debido a la pandemia. Entre ellos se encuentran más de 2.500 casos, en los cuales el 86% fue registrado por las víctimas y el 14% por los informantes. Debido a que cada víctima sufre tipos de acoso diferente, todos ellos pueden tener diversos trastornos que causen un problema en su vida cotidiana. Si un estudiante de secundaria ha sufrido branding bullying, lo más probable es que no quiera usar nunca en su vida ropa de imitación. O en el caso de que algún niño haya sufrido de bullying sexual, como el que le digan gay, solo por tener voz más aguda, hará que el niño siempre trate de usar una voz gruesa para que no lo ataquen, de tal manera que vuelven inseguros a los afectados. Los chicos que sufren de bullying están en dos extremos, ¿ya? En un extremo en el cual los papás son extremadamente sobreprotectores y por otro lado está el extremo, ¿no? De casi la desidia, de que la negligencia, de que no estoy muy pendiente de lo que le pueda pasar a mi hijo. Entonces, por ese lado también hay un sentimiento de desprotección. ¿Y qué pasa? Que directamente a estas personas las vuelves dependientes, emocionalmente hablando. Y una persona dependiente siempre va a ser víctima en cualquier escenario. ¿Por qué? Porque va a estar siempre supeditado a lo que diga pues, su victimario o la persona que está por encima de ella o de él. Muchas de las víctimas de bullying no pueden superar sus traumas por todo el daño que sus acosadores les han causado. Y a pesar que hay muchas organizaciones como SISEBE o No al Acoso Virtual que sacan a la luz este problema, la mayoría de personas no toma conciencia para ayudar a parar estos abusos. Pues como hemos visto, el bullying no siempre se presenta de manera física y no siempre se da en los centros educativos. Nuestros propios dispositivos móviles pueden ser un medio en el cual nuestros hijos sufren bullying sin que nosotros estemos enterados. A continuación, presentaremos una encuesta en la cual nuestra reportera Sonia Arias salió a las calles a preguntar a padres de familias acerca del bullying en los centros educativos de sus hijos. Tras el conocido caso del colegio en Puente Piedra, ha salido a la luz la problemática del bullying en los niños. Es por eso que hoy vamos a preguntar a los padres de familia si alguna vez ha presenciado un caso de bullying en la institución educativa de su menor hijo. Sí, a mi hijita le hicieron bullying cuando tenía 4 años. Una compañerita le hacía bullying, y yo le decía, ¿y por qué te hacía bullying? Porque no quería que converse con otros niños. Y se puso a llorar. En otros colegios sí, en Colegio Nacional mayormente. No,
Hasta el momento no. Ninguno. Ni en el colegio que está, ni en el anterior. Yo sí lo llevo el bullying, personalmente, en el tiempo que estaba en colegio, en secundaria. Era maltratado psicológicamente, ¿no? Como era una persona callada, un poquito sumisa, sufrió el maltrato mayormente de mis compañeros. Sí le pasó en carne propia. Mi hijo acá presente también ha sufrido bullying. Un colegio acá, muy cercano, ¿no? Por eso que el motivo que decidimos trasladarlo a este colegio Belén, que es un poquito mejor y no hay ningún problema que tengo con él, señorita. No, pero siempre sale en las noticias que en los colegios y más ahora en el presencial están habiendo muchos casos de bullying, esas cosas. Bueno, mi hijita justo ha sido en estos días, ha sido víctima por parte de una profesora que por su malestar, le habló mal a mi hija, entonces se sintió ella burlada, se sintió ofendida ella y su hermano. Que ella era igualita que su hermano y que a los dos no le salen los pasos, ¿no? O sea, que no le salen los pasos. Entonces ella llegó y es una niña que le gusta bailar y de pronto dejó de querer bailar. Y hemos venido a hablar, por eso hoy día justo hemos venido a hablar sobre ese tema. No he tenido ningún problema en realidad en el colegio de mi hija. Actitudes nada más de niños, compañeros que en realidad es poco a poco lo que van aprendiendo en el colegio, ¿no? Actitudes que van formando, fortaleciendo, pero no he tenido ningún problema con mi hija en particular. Algunas veces mis hijas se han quejado y siempre les he dicho defiéndete. La verdad, nunca he permitido que, o sea, si les veía tristes y me contaban, les decía no, defiéndete. Porque muchas veces la verdad, ir a hablar con los profesores no es solución. Sí, mi hija presenció un acto de bullying de parte de un compañero a su amigo solo porque era inteligente y estudioso. Gracias a Dios no, en el colegio no. Hasta el momento no, gracias a Dios. Pero mi niño sí me comentaba de una amiguita que por ser gordita, las niñas le decían que se sentara en otro sitio o la mandaban con otros niños, pero no en ese grupo. Bueno, hace muchos años en colegios nacionales sí había un poco de agresión de parte de ciertos alumnos, pero bueno, hasta ahora con mis hijos en la institución en la que están, no. En la siguiente nota, veremos cómo los ciudadanos venezolanos que residen en Perú continuarían siendo víctimas de diversos casos de xenofobia, causando que incluso menores de edad sean privados de estudiar. Adelante con la nota. En el Perú, actualmente residen alrededor de 1.032.000 inmigrantes venezolanos. Sin embargo, a pesar de llevar varios años en nuestro país, siguen sufriendo de constantes actos de xenofobia. Este tipo de discriminación se manifiesta en contra de las personas que cuentan con una nacionalidad diferente al lugar donde residen, y también puede manifestarse de distintas maneras, ya sea por medio del rechazo o a través de las agresiones físicas y verbales. La xenofobia de por sí es rechazo, ya es odio a lo extranjero, ya es rechazo, ya. Y el rechazo se da de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, la indiferencia, el hacer como que no existe. Y el peor, creo yo, maltrato que tú le puedes hacer a una persona es el derecho a no existir. Entre los casos más resaltantes que han llamado la atención de la opinión pública está el del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, el cual, el pasado mes de febrero, propuso no permitir que ciudadanos venezolanos puedan realizar trabajos de delivery o taxi en el país. Lo que estamos sugiriendo desde La Molina es que justamente viendo el alto índice de extranjeros que cometen este tipo de actividad delictiva, justamente en estas modalidades, se le restrinja el ejercicio de estas actividades, ya sea en servicio delivery, ya sea taxi. Ante esta problemática, son varios los residentes extranjeros que han manifestado su malestar por este tipo de actos. Literalmente, simplemente es una minoría. Obviamente, como todo, me imagino que piensa que uno le va a quitar puestos de trabajo. Para buscar trabajo, dice que es venezolano. No, venezolanos no contratamos. Pues no, vas a alquilar un local, vas a alquilar algo para vivir. Eres venezolano, no, tienes que pagar 10 meses de anticipación, 3 de depósito y 4 adelantados. Entonces, ¿cómo tú vienes a surgir en un lugar donde realmente te maltratan? Porque eso es un maltrato realmente. Un estudio organizado por la ONG Save the Children determinó que el 24% de los niños venezolanos que residen en el Perú no se encuentran matriculados en el presente año escolar. Otro dato a tomar en cuenta es que, durante el inicio del año escolar, se pudo conocer que cerca de 500 niños venezolanos no consiguieron una vacante para estudiar en escuelas peruanas, siendo el 45% de estos casos culpa de la xenofobia. ¿En la calle usted ha sufrido xenofobia, insultos? No, claro, fuera de aquí, Veneco, fuera de mi país.
Eso es en su país, que usted puede hacer lo que le dé la gana. Aquí no, aquí eso no es una regla. Se espera que con el aprendizaje de estos lamentables hechos y la ayuda del Estado se pueda reducir la cantidad de incidentes productos de la xenofobia, ya que debemos velar por el respeto, la dignidad y el derecho a no ser discriminados por contar con una nacionalidad distinta a la peruana. Muy bien, el bullying es algo que definitivamente no podemos dejar pasar por alto, sobre todo en la actualidad. En el gobierno del expresidente Alan García se dictaminó la ley 29719, la cual promueve la convivencia sin violencia dentro de las instituciones educativas. Esta ley traía algunos puntos, como repartir boletín informativo a los estudiantes dentro del primer día de clases acerca de las normas del colegio, contar con un especialista en psicología dentro de la institución y además también contar con un plan de acción en caso de violencia estudiantil. Sin embargo, ¿será suficiente esta ley para frenar el bullying en la actualidad? Para responder esa y más preguntas, hoy estamos con el director del colegio Alfonso Ugarte de San Juan de Miraflores, Julián Sánchez. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. ¿Cómo está? Coméntanos, ¿esta ley le parece a usted suficiente para frenar el bullying en la actualidad? Mira, sería suficiente si es que a todas las instituciones educativas públicas en las cuales trabajo nos pondría un psicólogo, un profesional, pero lamentablemente por presupuesto no se da, ¿no? A pesar de que año a año pedimos una plaza para un psicólogo, no se está dando, ¿no? Pero de todas maneras aplicamos la ley para, ¿no? Como dice, para diagnosticar, prevenir, evitar este acoso escolar que es el bullying. Claro. Para empezar, ¿qué es lo que usted considera como bullying en los colegios? Mira, es la violencia intencional que tienen un estudiante o grupo de estudiantes hacia su víctima, ¿no? Esta violencia puede ser física, psicológica, puede ser verbal, o muchas veces también utilizan el internet o el ciberbullying, ¿no? Para humillar, maltratar a su víctima. ¿Y qué factores o rasgos podrían llevar a un estudiante a ser víctima de bullying? Mira, creo yo que el autoestima, ¿no? La baja autoestima del estudiante, ¿no? No se valora a sí mismo, piensa que el ser maltratado verbalmente o muchas veces físicamente es algo normal, porque eso de repente lo está viviendo o lo ha vivido en casa. Y en su experiencia personal, dentro de tantas instituciones educativas, ¿ha sido testigo o ha escuchado de algún caso de bullying? Sí, como director, varios casos que han llegado a la dirección, quejas, denuncias con sus tutores, alumnos con sus tutores, como el último caso que he tenido, que una jovencita de segundo año de secundaria ha venido con la tutora llorando, quejándose de que su ex enamorado, fíjese, ¿no? 12, 13 años la jovencita, su ex enamorado lo chantajeaba por Facebook, por WhatsApp, en publicar fotos íntimas en las redes sociales, fotos íntimas de ella, de la niña, en las redes sociales, o también enviárselo a su mamá, a su abuelita, ¿no? Y la niña en la dirección, mientras me contaba, era un mar de lágrimas, ¿no? Y el enamorado, entre comillas, no estudiaba en el colegio, o sea, en mi colegio, en el 6041 Alfonso Ugarte, sino en otro colegio, de los cuales después se tiene que tomar ya las medidas para frenar, ¿no? Y hay protocolos para esto. En este caso que usted comenta, ¿cómo lo afrontaron? Hay protocolos que se sustentan, que están sustentados en las normas que dicta el Ministerio de Educación, ¿no? Justo uno de ellos se refiere a la ley de una convivencia sin violencia, la que mencionó usted, la 29719, y también la ley, la 27337, que el nuevo código de los niños y adolescentes, también ¿no? respetando o aplicando esa ley, es que se tome el caso, ¿no? Por cierto, en este caso, ¿qué he hecho en el caso específico de lo que te estoy mencionando?
primero es escuchar a la víctima, ¿no? En este caso no al agresor porque no estudia en el colegio, sino en otro colegio. Entonces en este caso se escuchó a la víctima, si hubo testigos, llamar a los testigos, ¿no? Pero de una forma muy ¿qué te digo? No haciendo tanto alboroto, ¿no? Se toma manifestación de los testigos, se llama a los padres de la víctima, se les explica qué es lo que está sucediendo. Una de las medidas que se toma es que la señora nosotros lo derivamos a un profesional que es un psicólogo, porque nosotros no tenemos por más director o profesores o tutor, no tenemos las herramientas necesarias para tratar ese caso. Entonces deriva a un psicólogo, ¿no? Y la señora se compromete también en llevar a un psicólogo. Y mientras, ¿qué se hace con el agresor? Como es en otro colegio, se averigua de qué colegio es, mandamos a llamar a la madre, se conversó de lo que estaba sucediendo, y como todo padre de familia, la primera reacción es negar todo lo que su hijo hace, ¿no? O su hija. En este caso, al final de cuentas se conversó también con el niño, con el jovencito y bueno, en parte aceptó, ¿no? Aceptó, pero también echaba la culpa, ¿no? Que ella me mandó fotos, ella misma me mandó, son de broma que le estaba diciendo, pero ya era casi 2 semanas sucesivas que la amenazaba, le decía que iba a publicar, y a la niña ya había llegado un momento ya de desesperación que le contó su tutora, ¿no? Y también, muy aparte que se hace todas estas actas, todas estas entrevistas, también se pone en el libro de incidencia que cada institución educativa tiene, y también se reporta al CICB, ¿no? Que es una plataforma virtual del Ministerio de Educación, donde que se pone, ¿no? Se reporta al CICB y el Ministerio del TOP que se entera y nos da una llamada, ¿no? Director, ya hemos leído el caso, por favor haga seguimiento. El Ministerio también nos hace seguimiento a nosotros, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué hacemos con la víctima? ¿Qué hacemos con el agresor? ¿No? Entonces todos esos protocolos se siguen. Aparte de eso también nosotros informamos al OGEL, un oficio con todas las actas, con todo lo que se ha recabado, con todo lo que se está haciendo, se informa al OGEL, se informa al Ministerio Público, se informa al CONEI, ¿no? Y eso es todo el protocolo que se hace. Y sobre este apoyo psicológico que usted nos comenta que le brinda a la víctima, ¿se le hace un seguimiento también? Sí, claro. Lo primero que tanto la víctima como el agresor nos tienen que traer una copia del cronograma que ya le dio el psicólogo de las atenciones que va a haber, ¿no? Muchas veces cada 15 días lo cita, ¿no? Entonces, tenemos una fecha, un calendario ahí, al menos tanto la subdirectora como el tutor, ¿no? Por si hoy día tenía cita, nos vamos a donde la alumna, lo ubicamos, la llamamos, le digo, hija, ¿cómo te fue? ¿Fuiste a tu cita? No, director, o sí, director. Si no dice no, ya no te preocupes, ¿no? De repente no ha tenido tiempo, con ella ya es suficiente, ahí nada más, ¿no? Entonces, pero sí lo llamamos al padre o madre, ¿no? Le llamamos al padre, ¿qué pasó, señora? No, que tenía que trabajar, que tenía que hacer esto, ya, por favor, tiene que asistir. Y estamos ahí hasta que de repente, ya por encargoceo, de repente sí la llevan. O sea, tenemos que hacerle seguimiento. Entiendo. Y justamente para evitar estos casos de bullying, ¿cuenta con algunas medidas preventivas dentro de su institución? Sí, en la institución educativa promovemos el respeto de los derechos de los estudiantes, ¿no? También promovemos el cumplimiento de los roles y responsabilidades de cada integrante de la comunidad educativa, se promueve la no discriminación, también promovemos la empatía, ¿no? Son talleres que se dictan, ¿no? ¿De qué forma lo promueven? ¿De qué manera? Dictando talleres, ¿no? En las horas de tutoría, el tutor ya tiene el tema específico, en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Que prepara el profesor tutor, en ese caso, porque tenemos 1 hora o 2 horas de tutoría, se ve esos temas, ¿no? De prevención. Claro. Entonces sí se brinda alguna capacitación a los profesores para este tipo de actos, ¿verdad?
Sí, mayormente las capacitaciones para los directivos, docentes, están dadas por personas profesionales que el Ministerio de Educación, la DREN, la UGEL, contrata, ¿no? y nos da esos talleres, esas capacitaciones. ¿Y considera usted que estas medidas preventivas y planes de acción se dictaminan en todos los colegios o la mayoría? Sí, en la mayoría, te diría, bueno, claro, en la mayoría, sí o sí tenemos que aplicarlos, ¿no? Porque ya las normas están dadas y si hay un caso de bullying o de algún estudiante que está sufriendo alguna violencia, tenemos que actuar de inmediato. O sea, no hay otra, tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que proteger a la víctima y eso está clarísimo en todas las instituciones educativas. Muchas gracias, Julián, por la entrevista. Gracias a usted, y cuando quiera. Al ser el bullying un caso tan sonado últimamente, es necesario que no solamente los colegios públicos, sino también los privados tomen acción y tengan medidas preventivas para enfrentar estos casos. Bien, sabemos que el bullying es un caso muy sonado y muy preocupante actualmente. Es por eso que muchas productoras audiovisuales han dedicado a realizar algún cortometraje o quizás algún largometraje acerca de esto, y no solo para entretener, sino también para causar conciencia en la población. Adelante con la nota. Hollywood jamás ha dejado de asombrarnos con sus distintas formas de saber cómo capturar el interés del público, ya sea para entretener o para darnos lecciones de vida y superación. En esta oportunidad te presentamos 5 películas que nos brindan una perspectiva más real sobre qué sucede o cómo se sienten aquellos que sufren de bullying. El primer título que recomendamos es Cyberbullying, donde nos presentan a Taylor Hildreth, una adolescente que cae víctima del acoso cibernético y termina siendo atormentada por sus compañeras hasta el punto de querer quitarse la vida. En esta puesta en escena nos daremos cuenta del grado de valoración que les damos a las redes sociales y la repercusión que tiene en nuestro día a día. La siguiente película es Después de Lucía, una filmografía mexicana donde nos relata cómo Alejandra y su padre se mudan a la ciudad, siendo ella trasladada a un nuevo colegio donde comienza a sufrir el acoso de sus compañeros. Este drama nos lleva al espectador a comprender la frustración, la ira y la desesperación de un padre al descubrir de lo que ha sido víctima su hija. También tenemos a Bullying, el cual es representado como una película documental donde somos espectadores de la vida de los alumnos de escuelas públicas durante el año escolar. La película también recoge declaraciones de los padres y maestros, tratando de enfocarse especialmente en las muertes de Tyler Long, que sufría de síndrome de Asperger, y Ty Smalley, que se suicidó por ser víctima de bullying. Aquí nos describen cómo la mayoría de los estudiantes no pueden defenderse o no tienen a quién acudir cuando son acosados. Netflix también se quiso hacer presente y produjo Escuela para Señoritas de Al Rawabi, una serie árabe jordana que relata cómo un grupo de chicas víctimas de acoso toman venganza en contra de sus atacantes, llegando a extremos donde la audiencia podría llegar a confundir quiénes son los más afectados. Por último, tenemos a Carrie, una película de terror y suspenso donde una adolescente es criada por una madre ultra religiosa. Y por si eso no fuera poco, también sufre el acoso de sus compañeras en el instituto, lo que generará que ella cobre venganza. Con este tipo de películas o series se espera que el espectador pueda comprender la gravedad del bullying y no se queden de brazos cruzados cada vez que sean testigos de estos casos. Hemos llegado al final de la edición de hoy. Nos encontramos la próxima semana con más información aquí en Enfoque Informativo.